Prensa Latina. Prensa Latina Noticias. El resumen de las noticias más importantes a nivel internacional. Saludos, hoy es martes 17 de septiembre de 2019. Seguidamente, los titulares de las noticias internacionales más importantes. Lula será escuchado por Consejo Nacional de Derechos Humanos en Brasil. China suma su voz contra injerencia e intervención militar en Venezuela. Crece apoyo popular ante medidas por coyuntura energética en Cuba. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será escuchado en la cárcel por integrantes del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, un órgano vinculado al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Tal audiencia comenzará a las 10 hora local en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el ex dirigente obrero cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018. La decisión de la CNDH de prestar atención a los argumentos del fundador del Partido de los Trabajadores fue emitida por el 12º Tribunal Federal de Curitiba durante la 48ª sesión de esa junta, celebrada en junio. Será atendido para examinar la posibilidad de violación de su derecho a defensa. El plenario debatió la denuncia de selectividad, discriminación, violaciones de los derechos humanos y los principios constitucionales por parte de la justicia brasileña en el proceso que resultó en el arresto del ex sindicalista, contenido en el informe Los mensajes secretos de Lavallato, publicado el 9 de junio por el sitio digital de Intercept. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que los diputados de ese partido y del Gran Polo Patriótico, GPP, están dispuestos a incorporarse a la Asamblea Nacional, AN, para crear y generar espacios de paz. Por el país vamos a la Asamblea Nacional y nos incorporamos sin problema para abrir un espacio a la paz, para que los violentos se aíslen y se queden solos con los paramilitares, dijo Cabello en rueda de prensa. Las afirmaciones del también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, se suceden luego que el lunes la oposición y el gobierno firmaran un acuerdo como parte del cual se acordó la reincorporación del PSUV y otras fuerzas políticas a la AN y la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz, de conformidad con los principios de soberanía y autodeterminación del país. Cabello agregó que algunos dirigentes de la derecha rechazan la negociación con la Guyana Esequiba y las relaciones con grupos paramilitares. Sabemos que hay sectores de la derecha que no están para nada de acuerdo con eso, dijo. China sumó su voz al rechazo contra todo tipo de injerencia y la intervención militar en Venezuela, en referencia a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por parte de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a las partes implicadas a tener presente la necesidad de mantener la estabilidad y desarrollo de la región, así como los intereses fundamentales del pueblo del país suramericano. Remarcó la postura de buscar una salida negociada y política solo entre el gobierno y la oposición, que esté apegada a las normas básicas de los nexos entre los distintos países del mundo, la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la Constitución venezolana. Finalmente, la Cancillería deseó que se promuevan las pláticas pacíficas para encontrar una solución lo antes posible. El 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU comienza en Nueva York, Estados Unidos, y cuenta con la presidencia de Tijani Muhammad Bande, el segundo diplomático de Nigeria que asume ese puesto. Muhammad Bande juramentó su cargo hace unas pocas horas y aseguró que defendería los pilares de la organización multilateral. Mi promesa es seguir trabajando para garantizar que no dejemos a nadie atrás, dijo, y agradeció a su antecesora, la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, por su servicio y dedicación al frente del mayor organismo de Naciones Unidas en su 73 periodo de sesiones. Por su parte, ella se refirió a la necesidad de que Muhammad Bande continúe impulsando la agenda de igualdad de género, así como la revitalización de la Asamblea General.
grupo de medidas establecidas ante la coyuntura energética que vive Cuba gana una mayor comprensión en la población, la más afectada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. La ciudadanía prosigue expresando su respaldo a las orientaciones de la máxima dirección del país, la cual llamó a contribuir con el ahorro de portadores energéticos para atenuar el impacto en la sociedad y mantener la vitalidad en sectores estratégicos de la economía y los servicios. Los medios de prensa divulgan en sus espacios diferentes pasajes en lo que se aprecia el consenso de los cubanos de pensar como país y muestran gestos de solidaridad que prueban una actitud positiva, receptiva y consciente de la situación coyuntural que vive la mayor de las Antillas. La aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno norteamericano provocó el retiro de algunas navieras para transportar el combustible hacia el país. Vietnam continuará apoyando a Cuba a superar las dificultades, particularmente en el abastecimiento de alimentos, y la ayudará a aprovechar sus potencialidades en función del desarrollo, afirmó el primer ministro Nguyen Xuan Phuc. Al recibir en Hanoi al general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, Xuan Phuc apuntó que su país siempre ha estado contra el bloqueo de Estados Unidos a la isla y mantendrá esa posición en el terreno de los hechos. Vietnam, señaló, sigue de cerca cada paso adelante de Cuba y será fiel a las relaciones de amistad fraternal que sembraron Ho Chi Minh y Fidel Castro y hoy cultivan los dos partidos comunistas, ejércitos y pueblos. Por su parte, el jefe del Estado Mayor General de la FARC elogió los avances de la nación indochina y expresó el interés de Cuba de aprovechar sus experiencias en economía y en áreas puntuales como la producción de alimentos. Desde el lugar donde se origina la noticia, nuestros corresponsales reportan. Fin de semana humeante en Indonesia. Siguen los incendios forestales. Cientos de incendios forestales de diversa magnitud, entre ellos uno cuyo humo enrareció la atmósfera en países vecinos, convirtió en una agonía respiratoria el fin de semana último en Indonesia. Los siniestros obligaron a retrasar vuelos en varios aeropuertos, cerrar escuelas y proveer de nasobucos, o sea, de mascarillas faciales desechables, a cientos de miles de personas. Una imagen satelital mostró una banda brumosa que partía de la isla de Sumatra y se movía sobre el estrecho de Malaca hasta llegar a Singapur y el sur de Malasia. Desde las provincias indonesias de Riau y Jambi se informó que en los últimos días más de 300.000 personas han sufrido enfermedades respiratorias a causa del smog. En Singapur, la Agencia Nacional del Medio Ambiente reportó que por primera vez en 3 años la calidad del aire había caído por debajo del nivel de seguridad. La entidad explicó que el fenómeno se debe a una confluencia de vientos que llevan el humo de Sumatra a Singapur y alertó que la situación podría durar varios días. En Malasia, entre tanto, 500.000 de nasobucos fueron despachados al estado oriental de Sarawak para proteger a los ciudadanos de la contaminación. Aunque la situación es más grave en Indonesia, otros países del sudeste asiático como Malasia, Filipinas, Vietnam, Timor-Leste, Tailandia y Papúa Nueva Guinea también son víctimas de numerosos incendios forestales. En algunos momentos, los satélites han localizado más de 2.510 puntos calientes. En su mayoría, los siniestros se deben a una intensa sequía conjugada casi siempre con la negligencia humana. En Indonesia, por ejemplo, los agricultores suelen limpiar los terrenos mediante quemas, con el consecuente riesgo de incendios e incluso la posibilidad de que estos se propaguen a naciones vecinas. Fue un reporte de Alberto Salazar, corresponsal de Prensa Latina en Vietnam. Destacan el rol del libro en la resistencia y reconstrucción de Siria. El libro es uno de los instrumentos esenciales de resistencia y lucha, y su rol es cada vez más imprescindible para superar las secuelas que dejó la guerra en las generaciones sirias. Eso fue lo que afirmó la vicepresidenta siria Najah al-Attar durante su inauguración a la 31ª edición de la Feria del Libro, que se organiza en la Biblioteca Nacional de la capital Damasco. Unas 150 editoriales sirias y 87 de otros países participan en la actual edición, donde se presentan unos 50.000 títulos y se firmarán unos 400 nuevos libros.
A diferencia de las ediciones anteriores, en la actual se destaca la amplia participación extranjera de países como Rusia, Indonesia, Dinamarca, Irán, Jordania, Irak, Egipto, entre otros. El ministro sirio de Cultura, Mohammad Al-Ahmad, destacó que la feria es un evento esperado cada año por los amantes de la lectura y representa un desafío ante aquellos que pretenden destruir la cultura y el patrimonio de Siria. De acuerdo al titular sirio, la cultura ha sido uno de los instrumentos utilizados en la guerra contra Siria, y el objetivo era atentar contra el legado cultural histórico y alejar las generaciones sirias de su identidad. Ha sido el reporte radial de Fadi Marauf, corresponsal de Prensa Latina en la capital siria, Damasco. Estos son los productos estrella de las exportaciones vietnamitas: los teléfonos celulares y sus componentes, las computadoras y los productos electrónicos, las confecciones textiles y el calzado fueron los puntales de las exportaciones vietnamitas en los 8 primeros meses del año. Según destacó el Ministerio de Industria y Comercio, esos 4 grupos de productos fueron los únicos que de enero a agosto sobrepasaron la varilla de los 10.000 millones de dólares y fueron decisivos para que las exportaciones rozaran los 170.000 millones. Los teléfonos celulares y sus componentes marcaron la punta al generar ingresos por 27.300 millones de dólares, seguido por las computadoras y productos electrónicos, 18.600 millones, las confecciones textiles, 18.300 millones y el calzado, 10.400 millones. Fue gracias a esos renglones, reconoció la cartera, que la balanza comercial del país marcó, hasta los primeros 8 meses, un superávit de 3.400 millones de dólares. Una veintena de otros renglones rebasaron los 1.000 millones, precisó. Hasta mayo, el comercio exterior vietnamita encajó un déficit superior a los 500 millones de dólares, pero se repuso en junio y julio y ya al cierre de ese mes los saberes positivos pasaban de 1.800 millones. Agosto trajo un tercer respiro consecutivo al generar un superávit de casi 1.700 millones. Vietnam confía en que la reciente firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea incremente las ventas de sus productos estrella y refuerce las de otros como los renglones pesqueros y los madereros. Fue un reporte de Alberto Salazar, corresponsal de Prensa Latina en Vietnam. Fueron titulares en esta emisión: Lula será escuchado por Consejo Nacional de Derechos Humanos en Brasil. China suma su voz contra injerencia e intervención militar en Venezuela. Crece apoyo popular ante medidas por coyuntura energética en Cuba. Un servicio de Prensa Latina desde La Paz, Bolivia, con las noticias más importantes a nivel internacional, en la voz de Zeus Naya. Esperamos nos acompañe mañana. Mucha suerte.